Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El teniente Javier Ortega no tenía permitido interactuar con ningún alto mando Rabbani. Las órdenes eran claras: observación, documentación, contacto mínimo. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de ella, todo lo aprendido en la academia desapareció como humo bajo la luz artificial del Consejo de las Tres Lunas. Aelira entró al salón escoltada por 2 soldados, con su porte orgulloso y su armadura viva que parecía pulsar con cada latido. Sus movimientos eran precisos, silenciosos, letales. Pero lo que más llamó la atención de Javier fueron sus ojos, 2 orbes de color violeta profundo, tan intensos que parecían mirar más allá del tiempo. Ella avanzó sin apartar la vista de él, como si pudiera leerle cada pensamiento. Javier no sabía por qué lo hacía, pero antes de que su mente racional pudiera detenerlo, las palabras escaparon de su boca. «Tienes unos ojos hermosos». Silencio. Un silencio que lo cortó todo como un cuchillo en la sala oval. Los diplomáticos humanos se congelaron, los traductores se miraron confundidos y los Rabbani emitieron un zumbido inquietante, mezcla de sorpresa y alarma. Incluso el embajador humano abrió la boca para intervenir, pero era tarde. Aelira se detuvo. Lo miró fijamente. Dio un paso más. Otro. Hasta que quedó a menos de 1 metro de él. Su olor era a tierra mojada y tormenta eléctrica. Su presencia aplastaba. ¿Acabas de elogiar mis ojos frente al Consejo de Guerra?, preguntó con una voz grave, casi felina. Javier tragó saliva, pero no retrocedió. Sí. Y lo sostengo. Aelira entrecerró los ojos. Por un segundo eterno, nadie supo si ella lo iba a asesinar allí mismo o sonreír. Lo que hizo fue inclinar la cabeza con un gesto que no estaba en ningún protocolo de su especie. Entonces quédate. Esta noche. Y sin dar más explicaciones, se dio la vuelta y salió del salón como si nada. Los guardias la siguieron sin decir palabra. Pero antes de cruzar la puerta, Aelira se detuvo un instante, apenas lo suficiente para hablar sin ser oída por los demás. «Espero que sepas lo que acabas de hacer, humano». Javier no respondió. No podía. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Había algo más, algo que no entendía aún. Algo en esa mirada que no lo soltaba. Y por primera vez desde que pisó el planeta Rabbani, deseó romper todas las reglas. La noche sobre el planeta Rabbani no era oscura. 2 lunas iluminaban la ciudadela con un resplandor plateado, haciendo que todo se viera más vivo, más irreal. Javier caminaba por los pasillos sin saber exactamente por qué obedecía. Aelira no le había dado una orden, pero su voz todavía resonaba en su pecho como una vibración silenciosa. Cuando llegó a la torre donde vivía la general, 2 soldados Rabbani le bloquearon el paso. Él no dijo nada. Solo levantó la vista y esperó. Uno de los soldados giró el rostro, sus múltiples ojos lo estudiaron unos segundos. Luego, sin hablar, activó el panel. Las puertas se abrieron. Aelira lo esperaba dentro, sin su armadura. Llevaba una tela negra que apenas cubría su cuerpo, sus placas relucían con un azul opalino bajo la luz de los cristales flotantes. Se giró lentamente hacia él, pero no lo saludó. Solo lo observó con una expresión que no era hostil, pero tampoco era completamente amistosa. «No pensé que vendrías tan rápido», murmuró mientras caminaba hacia él. Javier cerró la puerta detrás de sí, sintiendo cómo se sellaba al vacío. Estaban completamente aislados. «No sabía si era una invitación o una trampa», dijo él. «¿Y aún así viniste?» Tenía curiosidad. Ella rió con suavidad. No era una risa dulce, sino la de alguien que no está acostumbrada a mostrar ternura y que, sin embargo, lo intenta por primera vez. ¿Sabes lo que significa elogiar los ojos de una guerrera Rabbani frente a su consejo? No. Es una declaración. En nuestra cultura, ver el alma de alguien y pronunciarlo en voz alta es un acto sagrado. Un vínculo que no puede deshacerse fácilmente. Javier dio un paso adelante, sintiendo el calor del ambiente y el escalofrío de sus palabras. Aelira levantó una mano y tocó su pecho. Y sin embargo, lo hiciste. Sin saber. Eso me intriga y me inquieta. Javier miró sus dedos, largos, firmes, de textura suave y cálida.
No eran como se los había imaginado. No había nada frío o metálico en su piel. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él. Ahora, si no te alejas, el vínculo comenzará. Ella se inclinó hacia él, sus labios rozando los de Javier, pero no lo besó del todo. Una vez sellado, compartirás más que palabras conmigo. Verás lo que soy y yo lo que eres. Él no se apartó. Sentía algo más fuerte que el deber. Más fuerte que el miedo. No voy a irme. Aelira cerró los ojos. Lo besó. Fue un beso que desbordó sus sentidos. No era solo un contacto físico. Fue como abrir una puerta que llevaba siglos cerrada. Imágenes destellaron en su mente. Campos de batalla, dolor, fuego, y una pequeña niña Rabani corriendo por un bosque azul, riendo. Ella retrocedió un paso, respirando agitadamente. «Ha comenzado», dijo con voz quebrada. «Y ya no hay vuelta atrás». Javier tambaleó levemente. Su visión temblaba. Pero cuando volvió a enfocarse en ella, notó que algo había cambiado. Sus ojos ya no brillaban con amenaza. Ahora había algo más. Algo que le recordó a una herida abierta que por fin encuentra alivio. Ella lo guió hacia un diván cubierto de telas vivas que latían con su calor. Se sentaron. No hubo más palabras. Solo miradas largas, pesadas, que decían lo que el lenguaje no podía. Y en esa calma cargada de peligro y deseo, Javier supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Javier despertó bruscamente. Su respiración era pesada, como si hubiera corrido kilómetros. La habitación estaba en silencio, pero su mente no. Había visto algo. Algo que no era suyo. Un campo cubierto de cuerpos, banderas Rabani desgarradas y la sensación abrumadora de pérdida. No era una pesadilla suya. Era de ella. Se sentó en la cama, empapado en sudor. La habitación seguía con el mismo resplandor tenue, las paredes orgánicas pulsando con vida al ritmo del ambiente. Todo era extraño, y sin embargo, ya no lo sentía ajeno. Era como si el mundo Rabani comenzara a adaptarse a él, como si lo estuviera aceptando. O peor aún, absorbiéndolo. La puerta se abrió sin previo aviso. Aelira entró, sin su armadura, envuelta en una túnica delgada que dejaba entrever las líneas firmes de su cuerpo alienígena. No dijo nada al principio. Lo miró fijamente, luego cerró la puerta tras ella. ¿Lo sentiste? Javier asintió sin necesidad de explicaciones. Un campo de batalla. Dolor. Muerte. No era un sueño. Era mi memoria. Un fragmento de ella. Y lo compartimos porque el vínculo se está afianzando. Se sentó frente a él, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. Había algo distinto en su forma de mirarlo. Como si ya no lo viera solo con los ojos, sino también con algo más profundo. Cada vez que dormimos, cada vez que estamos cerca, parte de lo que soy cruza hacia ti. Y lo mismo ocurre al revés. Entonces tú también. He visto tus recuerdos. Tu infancia en esa tierra llamada Medellín. La lluvia sobre el techo de zinc. El sabor del chocolate caliente. El miedo en tu primera batalla. Javier tragó saliva. No era fácil escuchar eso. No por vergüenza, sino porque nunca imaginó que alguien pudiera conocerlo tan íntimamente sin haberlo tocado más que una vez. Esto es peligroso, Aelira. Todo lo que vale la pena lo es. Ella extendió la mano y tocó su mejilla. Su piel era tibia, vibrante, como si bajo su superficie fluyera algo más que sangre. En ese contacto, imágenes nuevas inundaron su mente. Pero esta vez no eran memorias de guerra. Vio a Aelira en una sala como esa, sola, entrenando durante horas con una lanza de energía. Vio cómo observaba desde la distancia a otros Rabani formar parejas, tener descendencia, compartir vida. Y ella, siempre sola, siempre contenida. Javier sintió un nudo en el pecho. No era solo una general, no solo una guerrera temida. Era una mujer marcada por la soledad, por una responsabilidad tan inmensa que no le dejaba espacio para ser vulnerable. Aelira bajó la mirada. La mayoría de mi especie no puede mantener el vínculo sin perder el control. El flujo emocional nos destruye por dentro. Por eso evitamos hacerlo.
Pero tú lo iniciaste. Porque tú no reaccionaste con miedo. Me miraste. Me viste. Y lo dijiste en voz alta. Nadie había hecho eso, jamás. Javier no supo qué responder. Así que simplemente acercó su frente a la de ella. No fue un gesto romántico ni una acción pensada. Fue instinto. Las mentes se tocaron otra vez. Pero esta vez fue suave, sin dolor, sin recuerdos de guerra. Solo quietud. Ella suspiró y apoyó su cabeza en su hombro. No tienes idea de lo que acabas de aceptar. Si no completamos el lazo, tu mente no aguantará. Tus pensamientos y los míos ya no se separan del todo. Se mezclarán hasta romperte o unirte a mí para siempre. Javier la rodeó con un brazo. Entonces terminémoslo. No tengo miedo. Aelira levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran galaxias frías. Eran fuego contenido. Deseo. Esperanza. Y una chispa de algo que no supo nombrar. Prepárate, humano. Una vez que crucemos ese umbral, ya no serás tú solo. Seremos uno. Y en el silencio que siguió, ninguno de los dos retrocedió. Las luces de la ciudadela centelleaban como un enjambre de luciérnagas bajo el firmamento doble. Aelira y Javier, envueltos en un silencio casi reverente, cruzaban uno de los corredores superiores del complejo central. Caminaban juntos, más unidos que nunca, con cada paso resonando como un eco en sus mentes enlazadas. Pero esa noche, algo se sentía distinto. Javier lo percibía como un escalofrío que nacía en el pecho y se extendía hasta la nuca. Aelira también lo sentía. El vínculo lo mostraba con claridad. Una tensión oculta. Una amenaza en el aire, casi invisible. «Nos siguen», murmuró ella sin girarse. «¿Quién?» Ella no respondió. En cambio, se detuvo frente a una puerta aparentemente cerrada, colocó su palma contra el lector y lo forzó a abrirse con una pulsación de su energía interna. Entraron rápidamente. Era una cámara de entrenamiento abandonada, oscura y cubierta de polvo azul. Aelira alzó la mano, invocando una luz bioluminiscente desde su piel. «Aquí hablaremos sin ser escuchados», dijo mientras cerraba la puerta. Javier la observó. Su rostro era distinto. Menos calmado, más alerta. Entonces lo sintió. Una oleada de rabia. Pero no era suya. Venía de ella. «¿Qué pasa?» «Mi hermano». La palabra cayó como un trueno en medio del silencio. Javier frunció el ceño. ¿El que intentó interrumpir la reunión? Aelira asintió. Su nombre es Cabrén. Siempre ha estado en desacuerdo con mi liderazgo, pero ahora ha hecho algo imperdonable. Me acusó de corrupción. De dejarme influenciar por ti. El consejo está dividido. Algunos exigen mi destitución. Otros, mi ejecución. Javier apretó los puños. No me sorprende. Nunca dejaron de mirarme como una infección. Aelira lo miró largo, sus ojos brillando con tristeza contenida. No entienden que ya no hay vuelta atrás. Que lo que siento por ti es real. Y eso, para ellos, es debilidad. En ese instante, el techo tembló. Un estruendo lejano resonó por los pasillos. Las alarmas no se activaron. Era una incursión silenciosa. Algo planeado desde dentro. «Nos han localizado», susurró ella. «Él viene». La puerta explotó. Una figura alta, envuelta en armadura ceremonial negra, emergió entre el polvo. Cabrén. Su rostro estaba cubierto, pero sus ojos eran exactamente como los de Aelira. El mismo brillo violeta, solo que helado. «Lo sabíamos, hermana», dijo con voz metálica. «Sabíamos que no podrías resistirte. El humano te debilitó. No me debilitó. Me liberó». Cabrén avanzó, desenvainando una hoja curva que vibraba con energía roja. «Entonces ambos morirán». Javier se interpuso entre ellos sin pensar. No tenía armas. Solo su cuerpo y una rabia que lo consumía. Pero Aelira lo empujó suavemente a un lado. «No. Él es mío». El combate fue brutal. Aelira se movía con precisión letal, pero Cabrén la igualaba golpe por golpe. Los dos hermanos giraban en espirales de energía,
lanzando estocadas que cortaban el aire con silbidos agudos. Javier observaba, impotente, cada choque de hojas como una danza de furia y fuego. Entonces, Cabrén rompió la defensa de Aelira. Su hoja atravesó la carne de su costado, arrancándole un grito ahogado. Javier corrió hacia ella, pero Cabrén lo detuvo con una mirada fulminante. ¡Qué patético espectáculo! ¿Eso es lo que elegiste, hermana? Aelira, sangrando, se incorporó lentamente. No lo elegí. Él me eligió primero. Y por eso, es más fuerte de lo que jamás serás. En ese momento, el vínculo se activó por completo. Javier sintió un calor ardiente recorrer su espalda, subir por sus brazos, extenderse hacia sus manos. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero su cuerpo reaccionaba a ella, a su herida, a su ira. Sus ojos se encendieron con un resplandor blanco, y sin saber cómo, lanzó una onda de choque que hizo caer a Cabrén al suelo. El silencio volvió. Cabrén yacía inconsciente, su hoja destruida. Aelira cayó de rodillas, jadeando, con la sangre tiñéndole las placas. Javier corrió hacia ella, la sostuvo entre sus brazos. «No te mueras. No ahora». Ella lo miró. Apenas podía hablar, pero una sonrisa leve apareció en sus labios. «Te dije que el lazo era irreversible». Y él la besó, con la sangre entre los labios y el corazón desbordado. Afuera, las estrellas temblaban, como si el universo supiera que algo acababa de romperse y a la vez, renacer. El aire del planeta de los anillos carmesí era más denso, cargado de electricidad y aromas minerales desconocidos. Las dos lunas colgaban sobre el cielo como testigos silenciosos del exilio de Aelira y Javier. Tras la batalla con Cabrén, el consejo no tardó en emitir su veredicto. Aelira fue despojada de su rango y desterrada. Javier, como vínculo prohibido, fue declarado una amenaza biológica. Ya no eran bienvenidos en ningún mundo Rabani. Habían huido por los corredores de una nave antigua, hurtada de los muelles orbitales bajo la cobertura de aliados silenciosos. Desde entonces, vivían al margen de todo, refugiados en el lomo de un planeta olvidado por mapas estelares. Javier se agachó junto al fuego que ardía con flamas violetas. Sobre las piedras calientes hervía una raíz comestible que apenas lograban digerir sin efectos secundarios. Aelira descansaba cerca, recostada con un vendaje improvisado cubriendo su costado izquierdo. Aunque la herida había sanado en su mayoría, la energía de Cabrén aún la debilitaba por dentro. Cada tanto, un escalofrío le recorría la espalda, pero no se quejaba. Javier la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. No había pasado una sola noche desde su llegada que no soñara con su caída en aquella cámara. Había sido tan rápida, tan brutal. Y él, impotente. Hasta que el vínculo respondió por él. «Sigues pensando en lo que hiciste», murmuró ella, abriendo lentamente los ojos. «No lo entiendo», respondió él sin dejar de mirar las brasas. No sabía que podía hacer eso. Aelira se incorporó, apoyándose en su brazo sano. «No eras tú. Éramos los dos. Cuando te conectaste a mí, liberaste mi energía contenida. Lo que pasó fue una extensión de lo que somos ahora. Un alma dividida en dos cuerpos». Javier la miró fijamente. Por más que tratara de entenderlo, había cosas que escapaban a la lógica humana. Pero no escapaban a lo que sentía. Y lo que sentía cada vez que estaba junto a ella era más fuerte que cualquier ciencia. ¿Y si no se detienen? Si mandan más. Lo harán. Se quedaron en silencio. Entonces, la tierra tembló bajo sus pies. Apenas perceptible. Javier se puso de pie en un instante. Aelira levantó la vista hacia la colina. Una figura se recortaba contra el cielo nocturno, seguida por otras 4. Sus armaduras eran negras, y sus pasos resonaban como martillos sobre el suelo seco. No venían con intención de hablar. Aelira se levantó sin decir palabra, desatando el cinturón que sostenía su arma. Era una lanza extensible, ahora reducida al tamaño de una daga. Nos encontraron. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Javier, sin moverse de su lado. No. Esta vez, no pienso verte caer por mí. Lucharé. Entonces lucharé contigo.
Él alzó una de las lanzas primitivas que habían construido en su tiempo allí. No era mucho, pero en sus manos era suficiente. Los cazadores descendieron como sombras, rodeándolos en un semicírculo. Uno de ellos, el más alto, habló en lengua rabani. Javier no entendió las palabras, pero la intención era clara: rendición o muerte. Aelira escupió sangre seca y se colocó en guardia. ¡Que vengan! El combate estalló como una tormenta. Aelira giraba como una danza de cuchillas, cada movimiento una sinfonía letal. Javier luchaba con la fuerza de la desesperación, bloqueando con precisión, contraatacando sin pensar. El vínculo entre ellos ardía, latiendo, anticipando los golpes. En medio del caos, no hablaban, pero se sentían. Si uno caía, el otro lo sabía. Si uno sangraba, el otro lo sentía. Uno de los cazadores intentó apuñalar a Javier por la espalda, pero Aelira atravesó su torso antes de que llegara. Otro alzó su arma hacia ella, y Javier, cubierto de tierra y sangre, la partió en dos con una estocada precisa. Cuando el último enemigo cayó, el campo quedó en silencio. Solo quedaban ellos, de pie, jadeando, cubiertos de heridas pero vivos. Javier miró a Aelira. Ella sangraba, otra vez, pero se mantenía firme. Se acercó, le tocó la mejilla con ternura. ¿Sigues creyendo que soy débil? Aelira sonrió con la boca rota, pero con el alma intacta. Nunca lo pensé. Solo temía que tú lo creyeras. Él la abrazó, apretándola contra su pecho. No importaban los cazadores, ni el exilio, ni el dolor. Allí, bajo las dos lunas y con los cuerpos tendidos alrededor como testigos, lo único que existía era el calor de su abrazo. «Volverán por nosotros», susurró ella. «Entonces que vengan. Esta vez, no solo los enfrentaremos. Los haremos temer lo que somos juntos». Y en el horizonte rojo, los anillos del planeta brillaron como un presagio. No de destrucción, sino de renacimiento. El amanecer en el planeta de los anillos carmesí no era suave. El sol surgía violento, teñido de naranja profundo, como si incendiara el cielo con su sola presencia. Javier y Aelira estaban sentados frente a la hoguera ya apagada. Ambos sabían que el silencio de esa mañana era la calma antes del último asalto. Aelira lo sentía en su interior. El vínculo vibraba con ansiedad. Sus enemigos no se habían rendido. El Consejo no aceptaría que su general desterrada sobreviviera. Mucho menos que lo hiciera junto a un humano con el que había compartido algo más que alma. Javier no hablaba. Estaba concentrado, afilando con cuidado la lanza que le había salvado la vida. No había dormido esa noche. La sangre aún le latía en los oídos, no por miedo, sino por determinación. Entonces, el cielo tembló. Primero fueron las sombras. Luego el rugido de motores orbitales. Una nave de guerra descendió, rasgando el aire con violencia. Era negra, alargada, con emblemas Rabani brillando en púrpura. Cuando tocó el suelo, la arena roja se elevó como un manto que cubrió la tierra. La compuerta se abrió. No fueron soldados esta vez. Fueron los altos jueces. Los observadores sagrados. Y entre ellos, Cabrén, herido pero con la mirada aún cargada de rencor. Caminó hasta el centro del claro, observándolos con desprecio. Pensé que ya estarían muertos. Aelira se levantó, con el cuerpo aún dolorido pero el espíritu intacto. No es tan fácil matar a quien ya no tiene miedo. Cabrén sonrió con arrogancia, pero no se movió. Uno de los jueces dio un paso al frente. Llevaba una túnica ceremonial, cubierta de símbolos vivientes que se movían sobre su piel como tinta viva. El Consejo ha deliberado. Hemos visto lo que habéis hecho. Las imágenes de su combate contra los cazadores, la energía del vínculo, su sacrificio. Aelira estrechó los ojos, sin bajar la guardia. ¿Y? Y hemos llegado a una conclusión inesperada. Los jueces se miraron unos a otros. Luego, el anciano habló de nuevo. El vínculo que han formado ha despertado una antigua profecía. Una que habla de una unión capaz de cambiar el flujo mismo del conflicto eterno entre razas. Ustedes son esa profecía. El silencio cayó como un trueno. Cabrén se adelantó, furioso.
Esto es una blasfemia. Ella traicionó nuestro honor. Él es un intruso. Pero el juez levantó la mano. Cabrén cayó de inmediato. Tus palabras nacen del miedo, no de la verdad. Aelira dio un paso adelante, al lado de Javier. ¿Qué quieren de nosotros? Que regresen, dijo el juez. Que lideren juntos la nueva alianza. Que forjen un futuro donde el alma ya no se limite por el cuerpo. Donde Rabani y humanos caminen por fin como iguales. Javier miró a Aelira. Ella lo miró también. Había cicatrices en sus cuerpos, heridas frescas, recuerdos imborrables. Pero también había algo más. Amor. Firme, profundo, completo. ¿Estás lista para regresar? Susurró él. Solo si estás conmigo. Javier le tomó la mano. Siempre. El juez asintió. El resto se inclinó. Cabrén bajó la vista, derrotado por algo que nunca pudo controlar, la verdad de un vínculo más fuerte que el odio. La nave los llevó de vuelta entre nubes doradas. Ya no como fugitivos, sino como líderes. Los esperaban millones. No todos aplaudieron. Pero nadie los detuvo. Con el tiempo, Aelira y Javier unificaron las academias de combate y las cámaras de consejo. El vínculo entre especies se fortaleció. Nacieron nuevas generaciones híbridas. Ni humanos, ni Rabani. Algo nuevo. Algo que el universo aún no comprendía, pero que ya no podía ignorar. Y cada vez que Javier despertaba con el sol bañando la terraza del palacio y la veía junto a él, dormida, con su piel azul brillando suavemente, recordaba la primera vez que la vio. Cuando le dijo que tenía los ojos más hermosos del universo. Y ella, cada mañana, se los mostraba sin decir una sola palabra.